Ayer había mucha expectativa con la comparecencia, le negaron la libertad bajo fianza, se cumplió lo que decías por pues que no confían las autoridades, los fiscales que llevan el caso. Dolia. Sí, así fue. Ayer fue pues un día muy significativo para este caso, ¿no? Se queda detenido incondicionalmente y será trasladado a Nueva York, donde, como sabemos, en la corte de Brooklyn, en la misma donde se acusó y se condenó al Chapo Guzmán y donde está todavía pendiente el juicio de Genaro García Luna, ahí será trasladado en las próximas semanas el general Salvador Cienfuegos. Y lo que pasó fue que un juez federal se negó, o más bien decidió no darle libertad bajo fianza al exsecretario de la Defensa Nacional del gobierno de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, porque tiene mucho temor o tiene temor de que si es liberado aún con condiciones, o sea, libertad condicionada, va a huir a México. Esto fue después de que el abogado de Cienfuegos, de la firma Quinn Emanuel, el abogado se llama Dwayne Lyons, hizo una presentación. Esta fue una audiencia por Zoom, donde el general Cienfuegos declinó a su derecho a estar presente, no estuvo presente, no quiso participar. Entonces lo representó este abogado Lyons, y ahí hizo una presentación el abogado diciendo que ofrecía $750,000 de fianza, que según entiendo son 16 millones de pesos o aproximadamente, para que siguiera su proceso en libertad. El abogado indicó que dijo que este era los ahorros de toda su vida, los ahorros de toda la vida del general, fue lo que ofreció ayer, según esto, para que lo dejaran en libertad. Pero el juez le preguntó luego al fiscal, a Ben Baldin, que sí que opinaba, y el Ben Baldin dijo pues que no, que este señor Cienfuegos no debería de seguir su proceso en libertad porque tiene grandes influencias políticas en México, y que tanto los narcos como los exfuncionarios que tienen influencia en México lo iban a proteger, y lo más probable era que nunca enfrentaría la justicia de Estados Unidos, porque además pedirlo de extradición, arrestarlo y pedirlo de extradición en el hipotético escenario de que se regresara a México, eso iba a ser muy difícil y casi prácticamente imposible. Lyons insistió, Lyons, el abogado de Cienfuegos, que el general no tiene ninguna intención de regresar, que incluso de mudarse a Brooklyn a esperar su juicio, rentaría una casa ahí en Brooklyn, y que se prepararía para su defensa, porque está decidido a defenderse de los cargos que se le acusan. Obviamente se considera que no es culpable y que son cargos que no proceden según él, porque él no va a reconocer que las imputaciones que se le hacen, que son muy graves, de pertenecer a una asociación delictiva internacional para producir, distribuir narcóticos y lavado de dinero. Entonces, en ese momento, pues ya el juez Alexander McKinnon dijo que coincidía con la posición del fiscal, de que sí representaba un alto riesgo de que huyera a México, y que por lo tanto lo declaraba que emprisionamiento incondicional. Luego se discutió de cuánto podía él ser trasladado a Nueva York. Ahí el abogado Lyons pidió al juez que le diera más tiempo, que no fuera de inmediato, porque hasta ahora no ha podido entrevistarse con un abogado mexicano que lo está asistiendo de alguna manera, aunque no ha podido verlo, que voló el propio viernes de la Ciudad de México
a Los Ángeles para pues apoyar al general, y que no ha podido tener esa entrevista, y que esta entrevista estaba programada para el jueves y que por favor no lo enviara a Nueva York antes del jueves. El juez accedió, va a firmar la orden de traslado, no es de extradición, porque aquí adentro de Estados Unidos se puede extraditar, sino es de un traslado de un estado a otro, el viernes, y el fiscal dijo que por el COVID pues puede tardarse varias semanas antes de que llegue a Brooklyn. Pero esa es la siguiente escala del general. Brooklyn. En Brooklyn habrá una audiencia ante la jueza que va a estar frente. No es el mismo juez de García Luna, es una jueza, Anon, que es la que va a presidir el caso, o que ya lo está presidiendo. Y en esa audiencia, ya ante la corte donde ha sido acusado, le van a leer los cargos, estos 4 cargos que contiene el encauzamiento, y él se va a declarar culpable o no culpable. Pues el pronóstico es que se va a declarar no culpable, y que probablemente, como dijo su abogado el día de ayer, va a pelear con todos los medios que pueda estas acusaciones, porque él se considera inocente y tiene un gran interés, un compromiso, está una determinación de limpiar su nombre y su reputación, según dijo ayer su abogado. ¿En Brooklyn sería siguiente escala ya para iniciar el juicio entonces? Para iniciar el proceso. Sí, es un proceso hacia un juicio. Y porque como todos los que acusan aquí, pues siempre se les presentan 2 opciones: declararse no culpable y seguir el proceso hacia un juicio, o pactar con la fiscalía un arreglo fuera de corte. Todavía eso es un poco prematuro, puesto que ni siquiera está todavía en Brooklyn, y puesto que ni siquiera le han leído formalmente los cargos. Pero sí, en efecto, sí, como yo veo las cosas, va por el mismo camino que el Chapo y Genaro García Luna de no declararse culpable, pues habría juicio. ¿Cuándo? Pues en mucho tiempo, porque aquí todo está muy lento por el COVID. Esa es otra cuestión que argumentó el abogado de Cienfuegos, que debido al COVID se está prolongando, tendría más dificultad el general de defenderse, y que sería más fácil para él estar en libertad condicionada para poder preparar su defensa. Y eso es cierto, o sea, el COVID sí ha retrasado mucho el proceso. Cuestión de ver que García Luna pues en diciembre ya va a tener un año en prisión aquí, y todavía no sale del primer round todavía, ¿no? O sea, todavía no, o sea, hay muchas pruebas, hay muchas evidencias. Le imputaron más cargos en julio pasado, pero todavía no inicia, ni han dado fecha, ni están reclutando al jurado. O sea, todavía falta bastante. Entonces estaríamos viendo de haber juicio, yo digo que hasta el 20, finales del próximo año, lo más temprano, lo más probable el 2022. ¿Tanto así? Sí, tanto así. Pues ¿cuánto se tardó el Chapo y no había COVID? Aquí estamos en una pandemia. A propósito del tema, está peor la cosa ahora que antes. Entonces, el Chapo se tardó en iniciarse su juicio 18 meses y no había COVID. Casi 2 años, desde que lo extraditaron en enero del 2017, y su juicio empezó en noviembre del 2018. Es decir, imagínate todo lo que sería. Y eso era tiempos normales. Sí, sin pandemia, exactamente. Sí, sin pandemia. ¿Un año qué? ¿8 meses? ¿6 meses? ¿Para el Chapo Guzmán? Sí, no más. O sea, casi 22 meses, porque es de enero del 17 a noviembre del 2018.
¿Qué dice la prensa de Estados Unidos allá del caso, Dolia? ¿Le ha Nada. bajado nada? Bueno, hubo artículos que creo que ya comentamos el lunes, de cuando lo arrestaron, pero esta cuestión de ayer, la audiencia pues no la cubrieron. Fue una audiencia de trámite, duró menos de 20 minutos y fue primordialmente para dos cosas: para que el juez diera su fallo respecto a si se le iba a dar libertad condicionada y cuándo sería trasladado a Brooklyn, Nueva York, donde está la corte que lo acusó. Hay que recordar que Los Ángeles es donde fue arrestado, pero en realidad ahí no tiene nada, no tiene acusación. La acusación está en Nueva York. Por lo tanto, tiene que ser trasladado a Nueva York y de eso se trató el día de ayer. Y ya se resolvió en los dos puntos. El primer punto, pues no le dieron libertad condicionada. Y el segundo punto, ya pasado mañana firma ya el juez la orden de traslado y de ahí vamos a esperar varias semanas, según dijo el fiscal, para que sea trasladado con los alguaciles. Bien, pues te agradezco mucho, Dolia. Esto apenas empieza, Sí. exacto, va a ser un camino largo y creo que falta mucho por ver. Imagínate, son los dos caminos, ¿no? Se declara no culpable o pacta arreglo fuera de corte. Es decir, es lo que tú estás viendo. Sí, si se declara no culpable, pues es ya el campanazo hacia un juicio, ¿no? Aunque en el trámite del juicio existe la posibilidad, como lo vimos con García Luna, de que le endurezcan los cargos o le aumenten cargos o sumen socios a la acusación. Eso les pone más presión para que pacten con los fiscales, pero hasta ahora pues no han funcionado. En el caso de García Luna, él sigue diciendo que él es inocente. Y pues siempre existe esa remotísima posibilidad, pero por otro lado pues esa idea de que son inocentes y que en efecto bajo la ley todos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Hay que recordar eso, es una premisa del derecho penal. Hay que sopesar esa declaración de inocencia con la evidencia que dicen los fiscales tener. En el caso concreto de Cienfuegos dicen que hay miles de intercepciones de BlackBerry y que incluso hay comunicación directa entre Cienfuegos y uno de los líderes del cartel de H2, que es el que se le acusa de haber protegido. La revista Proceso sacó en el fin de semana que incluso hay un audio de su voz. Entonces, si es cierto todo eso, pues el que se esté declarando no culpable, pues no tendría sentido, ¿no? Bien, pues estaremos pero muy al pendiente, Dolia, porque, pues exacto, esto es un largo camino. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Dolia Esteves desde Washington, suscríbase al canal de YouTube, ya vio usted todo lo que va a recorrer y le recuerdo, estamos desde su casa, de oficina, en su computadora, por todas partes, en Facebook, en YouTube, en TuneIn. Suscríbase al nuevo producto informativo de Proyecto Puente, el podcast puntual, que hoy le actualizamos a las 6 de la tarde con Manuel Darjan. 6624-057368 es el teléfono o vaya, para que usted se dé de alta en WhatsApp. La pregunta de hoy: ¿está de acuerdo en una alianza PAN y PRI para que vayan juntos a la gobernatura en el 2021? Vamos a entrevistar a Neto Munro al respecto. No hemos hablado con el dirigente del PAN. Corte y vuelvo, los fideicomisos aprobados, la advertencia del secretario de Hacienda que un rebrote cómo nos afectaría, el movimiento o México sí y mucho más.